Capítulo 9. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que perdió el sentido de la orientación? Homúnculo se incorporó, sorprendido de estar vivo. Suelo húmedo. Rocas cubiertas de musgo. Árboles que se mecían con el viento. El paisaje era exactamente el mismo que justo antes de perder el conocimiento, pero las brillantes sonrisas a su alrededor habían desaparecido. El aire silencioso del bosque desprendía una sensación de vacío que se filtró hasta lo más profundo de mi ser, algo que nunca había sentido cuando Ryder estaba cerca. Esto es, el homúnculo empuñaba una espada. La espada estaba enfundada en una vaina de sencilla decoración, y él podía percibir la presencia de poder mágico. Poseía circuitos mágicos de primera clase. Como mago consumado, comprendió de inmediato las propiedades de la espada. Esta espada es una obra maestra, pero más allá de eso, posee un profundo significado como arma mágica. Parece tener la capacidad de curar y lanzar un hechizo sencillo que impide ser reconocido. Gracias a esta espada, la vida del homúnculo se salvó. Arquero, Era la única persona que podía contactarme y a quien podía considerar el dueño de esta espada. Ryder no poseía esa espada, y saber, quien finalmente reunió el valor para aconsejar a su maestro, tampoco parecía tener habilidades mágicas. Una arquera roja cuya verdadera identidad se desconoce, pero que posee una personalidad honesta. El simple hecho de no tenerlos a mi lado me hace sentir sola. Ryder y Archer fueron de los pocos que comprendieron y protegieron a Homunculus. Saber fue quien intentó salvarle la vida, incluso a costa de la de su maestro. Homunculus está aquí gracias a los 3 espíritus heroicos que lo mantuvieron con vida. ¡Qué milagro! Tomó una profunda bocanada de aire, llenando sus pulmones, y exhaló lentamente. No había dolor. La magia curativa había sanado las heridas que había recibido el homúnculo. Simplemente respirar. Jamás imaginó que esta serie de movimientos pudiera brindarle tal sensación de liberación. Homúnculo ahora se siente verdaderamente vivo. Liberado del miedo a la muerte. El comienzo de una nueva vida. Ese momento es ahora. Tenemos que caminar. Homúnculo decidió abandonar el bosque de todos modos. Buscó una casa cercana. Escapar de la fortaleza milenaria era lo más importante. Si lo atrapaban, esta vez moriría sin duda. Los 3 héroes, los salvadores, regresarán ahora a la guerra del Santo Grial. Una batalla desesperada en la que ni siquiera los héroes que han dejado huella en la historia pueden sobrevivir fácilmente. Si ese es su deber, entonces el mío es sobrevivir. Es mi cortesía y deber entregarme por completo a la vida que me han confiado. El protector se ha marchado. Hoy se cumplen los días en que estuvo protegido como polluelo. Apenas podía caminar, pero finalmente lo liberaron de la jaula y recuperó su libertad. El precio que pagó fue tener que valerse por sí mismo y seguir adelante, pero esto era una progresión completamente natural, ya que no podía seguir contando con protección eterna. Más bien, debía estar agradecido a quienes lo habían protegido y querido hasta ese momento. La respiración se acelera, el corazón late con fuerza, los pies se calientan y duelen al instante, pero es una señal de vida. Es un dolor necesario para vivir nuestras cortas vidas. Fue el único que escapó de la batalla. Aunque le costaba marcharse, el homúnculo siguió caminando. Darnik suspiró en su estudio. Aunque lleva casi un siglo en el cargo, su atractivo rostro no muestra signos de envejecimiento. Al contrario, refleja las preocupaciones propias de dirigir una organización. Parece que ha pasado bastante tiempo desde que anunció su salida de la Asociación de Magos y comenzó la Guerra del Santo Grial. Durante medio siglo, había mantenido en secreto el Santo Grial y había seguido esperando una oportunidad como temerario dentro de la Sociedad de Magos, todo para ganar esta batalla. Apodado Darnik el de las 8 lenguas, es conocido por su astucia y sus extraordinarias habilidades políticas. Gracias a ellas, Igdmillenia había permanecido ignorada hasta entonces, lo que permitió que la Guerra del Santo Grial estallara, tomando por sorpresa a la Asociación de Magos. Lo tenía todo preparado. Había dedicado medio siglo a construir su familia, había utilizado su puesto como instructor en la asociación mágica como tapadera para atraer al enemigo y que éste bajara la guardia, y había enviado espías por todas partes, así que estaba completamente preparado para el ataque. La Guerra del Santo Grial.
Pero la guerra, en todos los tiempos y circunstancias, es algo vivo, y esta batalla fue un doloroso recordatorio para Darnik. Desde la declaración de guerra hasta el día de hoy, han ocurrido varios acontecimientos inesperados, incluso para el intrigante Darnik. En primer lugar, se activó el sistema de respaldo del Santo Grial. Darnik nunca tuvo la intención original de que se librara una guerra del Santo Grial. Su plan era que la guerra se desarrollara dentro de su clan y que Igmillenia monopolizara el Santo Grial. Por eso no le importaba que el rango espiritual de los demás servants fuera bajo, ya que era prácticamente seguro que Lancer, a quien Darnik invocó, saldría victorioso. Sin embargo, los 50 asesinos enviados por la Asociación Mágica hicieron añicos esa premisa. Los magos supervivientes lograron activar el sistema de respaldo, lo que provocó la intervención de la Asociación de Magos mediante la Guerra del Santo Grial. Además, la Asociación de Magos había reunido espíritus heroicos más poderosos que la facción negra. Darnik había dejado la búsqueda de catalizadores en manos de cada uno para asegurar su propia supervivencia en la guerra interna de su clan, pero esto resultó ser su perdición. Si Darnik hubiera tomado la iniciativa en la búsqueda de catalizadores, habría obtenido catalizadores capaces de invocar espíritus heroicos con atributos aún mayores. En segundo lugar, la presencia de Archer. Su verdadera identidad dista mucho de ser desconocida. Es un héroe anónimo que emplea magia extraordinaria, por no mencionar su verdadero nombre. La proyección de un noble fantasma. Busqué en documentos antiguos, pero no encontré ningún mago que se asemejara a este espíritu heroico. Sin embargo, ahora este Archer también es una valiosa fuerza de combate. En tercer lugar, la falta de asesinos. El asesino, supuestamente perteneciente al bando negro, ha sido convocado pero no se le puede contactar. Se desconoce su paradero. En el peor de los casos, podría estar del lado enemigo. Aunque han adquirido el Berserker rojo, no es más que un arma para usar en el campo de batalla. La ausencia del asesino solo beneficia al enemigo. Y en cuarto lugar, el noble fantasma final de Caster nunca se completará. El noble fantasma de Caster, el usuario del golem, es, por supuesto, un golem. Se trata de un noble fantasma antiejército de rango A con las mejores especificaciones de la historia. Darnik invirtió el 30% de sus recursos en reunir los materiales. Sin embargo, eso no basta. Este noble fantasma requiere un núcleo, su núcleo. Ni siquiera Darnik puede obtenerlo fácilmente. Corona. Luz de sabiduría Golem Kettermarkt. En otras palabras, un mago de primera clase. Era imposible preparar algo así en Igmillenia, donde incluso entre sus maestros había magos de segunda categoría. La única alternativa era utilizar un homúnculo mutante con habilidades especiales, pero este también estaba protegido por los Readers. Darnik, un verdadero mago, no comprende por qué Reader, Saber y Archer se esforzarían tanto por salvar a un homúnculo. Si lo piensa racionalmente, este debería ser un plan mejor, ya que reemplaza a un mago irreemplazable con un simple objeto prescindible. Para ser honesto, desearía perseguirlos y capturarlos incluso ahora. Sin embargo, no puede hacerlo. Saber y Archer, dos de los miembros de mayor rango de su bando, están protegiendo al homúnculo. Reader, el cabecilla, sigue siendo una valiosa fuerza de combate. Ignorar sus sentimientos solo conduciría a la división del bando negro en dos. Darnik es capaz de respetarlos no solo como magos sino también como estrategas, ya que son capaces de pensar con calma e irracionalidad. Otra razón importante por la que no persiguió al homúnculo fue que Lancer demostró comprensión por sus acciones, creyendo que eran acciones de héroes. Caballero Carga, no hay forma de estar en desacuerdo con algo que ha sido reconocido por alguien que lo respeta. Sobre todo, esta vez tuve suerte. Aparentemente, Saber estaba dispuesta a sacrificar su propio corazón al homúnculo para salvarle la vida. Si Archer no los hubiera detenido, habrían perdido su as bajo la manga, Saber, en una disputa inútil. Saber es irreemplazable, mientras que el noble fantasma de Caster les permite encontrar otras formas de usarla. Es obvio cuál debería tener prioridad. Esto es inmanejable. Suspiró de nuevo. Si se activa el noble fantasma de Caster, no hay forma de que pierda. Sin embargo, si pierden a Saber, no habrá nadie que detenga al Lancer rojo. El Saber enemigo también es poderoso.
no pueden permitirse perder su poder de combate, así que no pueden tomar la decisión de perseguir al homúnculo. Si se ven obligados a perseguirlo, se generará una atmósfera de tensión en el campamento. Podrían intentar inmovilizarlo con un hechizo de comando, pero eso significaría que no podrían enfrentarse al enemigo en su mejor condición. Ya de por sí es inferior en poder. Quieren usar el hechizo de comando como una ventaja siempre que sea posible. Teniendo en cuenta diversas circunstancias, le pedí a Caster que apretara el gatillo. Como mago, Darnit comprendía el entusiasmo de Caster por crear el golem. De hecho, de entre todos los héroes invocados esta vez, Darnit creía entender a Caster también como a Vlad III. Limpiar su nombre. Hay mucho que comprender en el deseo de Vlad III, quien fue convocado con ese único propósito. Y en cuanto a su actitud hacia la magia, también puedo comprender a Caster a Visebrón. Sin embargo, dado que es un verdadero mago, los pensamientos del héroe están más allá de su imaginación. Además, el rey y los caballeros tienen prioridades distintas. En cuanto a Archer, no está claro si es mago o caballero. Un campamento formado por personalidades muy diversas. Además, cada uno de ellos es un héroe, y su fortaleza mental supera la de los humanos. Puede sonar espectacular, pero como comandante, es una situación estresante cuando todos son protagonistas. Pero aún no es lo peor. No, todavía no. Aún no está todo perdido. Con la excepción de Assassin, nuestro campamento está intacto y bien organizado. Además, contamos con la impenetrable fortaleza de Millenia. Incluso los problemas de mando que nos han dado quebraderos de cabeza se están solucionando gracias al talento de Darnik y a que todos coinciden en que Lancer debe ser su líder. Y, sobre todo, nuestro Lancer no es otro que Vlad III, el mayor héroe de Rumanía, el Empalador. Sus estadísticas están casi al máximo y ha usado sus habilidades para convertir toda esta zona en su territorio. Espartaco Berserker. Mientras luche en Rumania, no podrá ser derrotado. Cómo conseguir un mago de primera clase era una preocupación importante. Por un momento me pregunté qué iba a pasar. De camino a su habitación, Ryder dijo con su habitual rostro radiante. Los tres héroes fueron interrogados sobre su huida intencionada del homúnculo, pero fueron liberados sin castigo alguno. Naturalmente, esto significaba que los tres servants, que constituían la mitad de su fuerza de combate, no podían dañar al homúnculo que protegían. Pensé que podrías usar un hechizo de comando. La guerra aún está en sus primeras etapas, y es impensable que alguien desperdicie un hechizo de comando en algo así. Especialmente no para un mago como Darnik. Jajaja, supongo que sí. Aún así, me sorprendió ver a Lancer de tan buen humor. El rostro de Ryder se iluminó con una sonrisa ante la respuesta perfectamente razonable de Archer. Valoraba las acciones honorables. Dignidad, determinación, lealtad, cosas así. No podía negar que las acciones de Ryder, que él defendía, eran heroicas. Saber que se había liberado de sus propias cadenas, analizó a Lancer de esta manera. Decir. Lancer participa en esta batalla para recuperar su orgullo. Por lo tanto, jamás toleraría ninguna acción que lo dañara. De hecho, elogiaría incluso lo contrario. Si se hubiera tratado de un acto de traición, sería una cosa, pero lo que se perdió fue un homúnculo entero. Eso no se corresponde con el orgullo de un héroe. Me pregunto si estará bien. Por un instante, la expresión de Ryder cambió a una de preocupación. Bueno, entonces. Archer se encogió de hombros. Archer, ¿no puedes al menos decir que estás bien? Cómo viva en el mundo exterior no es asunto nuestro. Puedes preocuparte si quieres, pero si eres como una madre que no puede dejar ir a su hijo, me preocupa lo que pueda pasar. Vaya, qué duro. Ya lo sabía. Ustedes son demasiado idealistas, así que aunque yo finja ser realista, seguimos siendo 2 contra 1. ¿Acaso no existe la armonía en el conjunto? Espera, Archer. ¿Puedes dejar de considerarme igual que Ryder? No soy tan directo como él. ¿Eso es un cumplido o un insulto? Ryder, ladeando la cabeza, le preguntó a Saber. Por cierto, Saber. ¿Quién es tu maestro? El maestro de Saber, Gold, quedó inconsciente tras un golpe de la propia mano de Saber. Ahora está descansando en su habitación. Pronto despertará.
El problema surgirá cuando te despiertes. Saber asintió con expresión sombría. Goldo no confía plenamente en Saber, y las acciones de Saber esta vez deben haber herido gravemente el orgullo de Goldo. Volveré a hablar con él. No volveré a cometer el mismo error. Ya veo. Eso es bueno entonces. Saber hizo una pausa por un momento. Parece que el amo ha despertado. Me retiro. Buena suerte, Saber. Ryder llamó a Saber mientras ella se marchaba. Servir a un amo difícil puede ser duro para un sirviente, y no es trabajo de un sirviente mantener contento a su amo. Capítulo 10. Tras tomarse un respiro para descansar, el homúnculo se abrió paso a través del bosque. En el bosque protegido por la barrera no se oía ni el canto de los pájaros, pero cuando llegaron a un lugar más allá de su influencia, sintieron como si el mundo de repente se hubiera vuelto más colorido. Fue una ilusión causada por el repentino aumento de estímulos recibidos por los 5 sentidos, pero todo era una experiencia nueva para el homúnculo, y todo era novedoso. Jamás había oído cantar a los pájaros. Solo conocía el mundo exterior a través de la información. Esta era la primera vez que sentía el viento en la piel y escuchaba el canto de los pájaros. Ya veo, el mundo era tan brillante. El corazón de homúnculo comenzó a latir más rápido. Quizás sea su inocencia, que le permite ver el mundo con sus sentidos, lo que hace que este glorioso mundo lo conmueva tanto. Nos llevó casi medio día a atravesar el bosque. Afortunadamente, no fue perseguido y pudo alejarse considerablemente de la fortaleza Millenia. Me pregunto si los ciclistas están bien. Ryder, Archer y Saber le ayudaron. Ahora es imposible investigar por qué el bando negro tuvo que reclutar a alguien como él, que no era más que un homúnculo. Él comprende perfectamente que su cuerpo es demasiado frágil para sobrevivir mucho tiempo en el mundo exterior. Pero eso no significa que no pueda o no vaya a morir de una muerte lenta y agónica, y no tiene ninguna intención de hacerlo, pero los maestros negros son magos de sangre pura, así que un homúnculo por sí solo no podría hacer nada. Se suponía que esta era una oportunidad para que escapara, pero por alguna razón Caster parecía empeñada en traerlo de vuelta, e incluso llegó a reclutar a Saber para que lo hiciera. Al final, la rebelión de Saber impidió que sucediera nada, pero sin duda fue algo con lo que sus maestros no estuvieron de acuerdo. Saber arrogante. No podía quejarse porque habían arriesgado sus vidas por él. Sin embargo, si eso los había llevado a enfrentarse a la adversidad. El homúnculo estaba enfrascado en un torbellino de pensamientos, pero no detuvo sus pies. Al salir a la luz del sol, sintió como si la ansiedad que le carcomía el corazón se hubiera desvanecido. Sintió de verdad que ahora era libre. Fue entonces cuando la conoció. El enfrentamiento entre negro y rojo fue menor de lo que Ruler había previsto, sin causar ningún daño a la ciudad. Aparte de algunos árboles derribados, no se diferenció de una guerra del Santo Grial normal. En este punto, un Servant es absorbido por negro, y la batalla se convierte en 6 Servants rojos contra 7 Servants negros. Utilizando su astucia, negro logra revertir su desventaja numérica. Cada bando tendrá opiniones diferentes sobre si la diferencia entre un ciclista y otro es significativa o pequeña. Quien desertó era un Servant Berserker. Esta clase de Servant suele ser derrotada rápidamente en la mayoría de las guerras del Santo Grial, y en esta, parece inevitable que sean tratados como armas, aunque suene duro. Si se trata de un arma, no hay problema en considerarla prescindible. Sin embargo, si esa arma cae en manos del enemigo, la situación cambia. En resumen, el impacto en las diferencias de poder militar depende de la potencia del arma. Al observar a ese berserker rojo, sería difícil usarlo correctamente. Por otro lado, es evidente que es un Servant extremadamente poderoso, y debió ser un duro golpe para rojo que lo transfirieran del bando rojo al bando negro antes de la guerra total. En cualquier caso, deberíamos guardar silencio por el momento. Los berserkers de ambos bandos se encuentran dentro de la fortaleza milenaria negra. Me alivia que la posibilidad de una batalla urbana protagonizada por berserkers, algo que me preocupaba, se haya reducido considerablemente. No hubo mayores problemas. Ruler llegó a esta conclusión tras inspeccionar las consecuencias de la batalla al amparo de la oscuridad.
Esta fue una guerra del Santo Grial poco común en la historia, con 7 servants luchando contra 7 servants, pero esta batalla no trastocó los principios fundamentales de las batallas de servants. La regla de oro de la batalla, el secreto ante el público, se respetó estrictamente, y todos los servants que entraron en combate lucharon con el poder correspondiente a sus respectivas clases. Si bien fue sorprendente descubrir que Rider of Red era un gran héroe comparable a Lancer of Red, no se podía ignorar Archer of Black, quien había herido a Rider. El concepto de inmortalidad de un héroe, por sí solo, le otorga una ventaja. Esa ventaja se vio destrozada por incontables ataques de francotirador a larga distancia con Noble Phantasms. Incluso desde un punto de vista lógico, esto era una locura. Lancer y Rider eran los líderes del bando rojo. Estos dos eran, literalmente, su as bajo la manga. En contraste, los 3 guerreros de clase caballero del bando negro eran excelentes. Si bien el bando rojo inevitablemente ganaba en términos de calidad, Lancer of Black y Saber of Black seguían siendo los servants de mayor rango. Y aunque la identidad de Archer of Black permanece en el misterio, sus noble fantasmas son inigualables. Mientras se limiten a disparar desde lejos, los arqueros serán un muro terriblemente poderoso para el bando rojo. En otras palabras, ambas partes tienen el potencial de neutralizar la carta de triunfo de su oponente. Aunque la guerra del Santo Grial ha comenzado, no podemos juzgarla basándonos únicamente en la batalla de anoche, que fue solo una batalla preliminar, sino que probablemente lo mejor sea considerar que ambos bandos están igualados en términos de fuerza de combate real. Uf. El gobernante completó todas las tareas necesarias y dejó escapar un suspiro. En consecuencia, la investigación de Ruler terminó en fracaso y no se obtuvo ningún resultado. La razón por la que trabajé toda la noche en mi investigación fue simplemente para disipar mi ansiedad infundada. Algo anda mal. Ruler tenía ese tipo de convicción infundada. Espero que sea solo mi imaginación, pero presiento que hay algo que no cuadra. No podré dormir tranquilo hasta que lo descubra. Como era de esperar, la única pista es que el bando rojo ha estado atacando a Ruler. Cormorán. El gobernante apoyó la mano contra el árbol más cercano. Al parecer, mi cuerpo necesita dormir. Un servant normal no necesita dormir, pero Ruler se manifiesta en el mundo poseyendo el cuerpo de una joven francesa llamada Leticia. Por lo tanto, este cuerpo, como una persona viva, necesita comer y dormir. No puedo ni pensar en dormir ni un segundo. Ruler se pellizcó la mejilla y decidió abandonar el bosque y regresar a la iglesia donde se alojaba. Con los primeros rayos de sol, la guerra del Santo Grial probablemente se vería obligada a hacer una breve pausa. Era impensable que se desatara una batalla campal durante el día, especialmente después de que la noche anterior se hubiera librado una batalla victoriosa. Ambos bandos probablemente estarían ocupados analizando y organizando la información a partir de ese momento. En ese caso, Ruler debería tener tiempo suficiente para regresar al ático de la iglesia y descansar un poco. La cuestión es si podrán llegar a la iglesia. Ni siquiera la fortaleza mental de Ruler pudo superar aquella intensa somnolencia y hambre. Una vez que salieron del oscuro bosque, Ruler quedó bañada por la luz del sol, lo que ayudó a aliviar un poco su somnolencia. Ah, es cierto. Creo que lo recibí en la iglesia. Ruler se quitó la armadura y el casco, se volvió a poner su ropa de civil sencilla y se registró los bolsillos. Sí, era chicle. Lo que la hermana Alma había llamado dulce era en realidad un plato de comida envuelto en papel plateado. Olía a especias refrescantes. El aroma a menta, por sí solo, bastaba para ahuyentar el sueño. Según sabía, aquello no podía tragarlo, pero Ruler confiaba en que podía digerir cualquier cosa que se metiera en la boca en ese momento. Raíces de árbol y chicle. Había llegado al punto en que tenía que decidir qué prefería llevarse a la boca. Disfrutaré de esto. El chicle era un alimento desconocido para Ruler, pero como se consumía habitualmente, no dudó en metérselo en la boca. Entonces Ruler abrió con entusiasmo el paquete y se metió el chicle en la boca. Trago. En un instante, Ruler sintió una refrescante sensación que le quemó la lengua y la garganta. Instintivamente me tapó la boca. Hacía tanto frío que sentía que me moría. Con solo respirar se me lava la garganta. Se me quitó el sueño de golpe. ¿Qué es esto?
Pensaba que la menta era solo un aromatizante y que, al ser un caramelo, tendría un sabor dulce, pero no fue así. Me retuerzo de agonía solo en un camino rural desierto. Fue la primera vez que experimentó una sensación tan intensamente refrescante, como un golpe en la cabeza. Ruler, una auténtica chica de campo, nunca había tenido la suerte de disfrutar de una comida especialmente buena, y ella misma no era considerada una sibarita, sino más bien una persona de buen comer. Sin embargo, no podía considerar aquello como comida. El mundo moderno de los dulces es complicado y extraño. Continúa masticando sin quejarse ni escupir porque sabe que mover la mandíbula le ayudará a suprimir el hambre. Me costó bastante acostumbrarme. Pero una vez que te acostumbras, no es para tanto. Justo cuando empezaba a vislumbrar una esperanza de poder ir a la iglesia de alguna manera, de repente sentí que alguien me observaba y me di la vuelta. Y entonces nuestras miradas se cruzaron. Allí había un joven. Sus ojos carmesí y su cabello plateado eran la antítesis de los míos. Sinceramente, me pareció guapo. Sus rasgos perfectos, casi inorgánicos, desprendían un aire de determinación. Y Ruler lo conoce. O, más precisamente, conoce a las muñecas que son idénticas a él, es decir, formas de vida artificiales creadas mediante la alquimia. Homúnculos. El campo negro debió de producirlo como vanguardia, entonces ¿por qué está solo en un lugar como este? El homúnculo miró a Ruler con expresión preocupada. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Al preguntársele, el homúnculo respondió con una expresión preocupada en su rostro. Pido disculpas si le he ofendido. Parecía estar comportándose de forma extraña, como agachándose y rascándose la cabeza, así que pensé que podría haber ocurrido algo. Puaj. Probablemente era una escena en la que se retorcía de dolor por un chicle de menta y se quejaba sin parar. Lo estaban vigilando. El rostro del gobernante se puso rojo y masticó chicle con odio. Está bien. Sí. Ya está solucionado. Entonces se solucionó solo. Eso es bueno. ... El gobernante permanece en silencio y mira al homúnculo. No forma parte del bando negro. En el pasado, el maestro de saber del bando negro intentó convencer a Ruler. No tiene sentido preocuparse por eso, así que simplemente le preguntaré directamente. ¿No eres un homúnculo de Igdmillenia? Cuando Ruler preguntó esto, el cambio en la expresión del homúnculo la hizo perder el conocimiento por un instante. Lo que vio fue asombro. Y bajo esa impresión, percibió miedo. Era evidente que aquel homúnculo le tenía miedo a Ruler. ¿Eres mago? Dicho esto, el homúnculo retrocedió para alejarse de Ruler y desenvainó torpemente su daga. Incluso la daga parecía enorme en comparación con su cuerpo esbelto. Y la daga, que había estado oculta por magia, era en efecto un objeto mágico. Un momento. Eres sin duda un homúnculo creado por el bando negro, ¿verdad? Así es. Por como lo dices, ¿eres un maestro del bando rojo? No, aún así, esto es. El homúnculo miró a Ruler con confusión. Como maestro, probablemente no percibió ninguna señal de magia en Ruler. Esto se debía a que Ruler estaba suprimiendo su nivel espiritual para evitar el agotamiento. Tan solo con este intercambio, queda claro que este homúnculo no se acercó a Ruler porque la conociera, sino simplemente porque tenía buenas intenciones y quería ayudarla. Bueno, en fin, no soy tu enemigo. El joven homúnculo pareció algo suspicaz, pero luego enfundó su daga y se giró para encarar a Ruler. Ah, ¿sí me crees? Sí, yo también lo siento así. Además, desmayarse de dolor en un lugar como este es impensable para alguien afiliado al bando rojo. Basta de eso. Dijo Ruler con un rubor en las mejillas. Soy un siervo de Ruler, convocado para supervisar esta guerra del Santo Grial. ¿Sabes algo sobre Ruler? Ah, sí. Ya había oído hablar de esa clase. He oído que tienen poderes especiales. Sí, así es. Por supuesto, no abusaré de esa autoridad. Sin embargo, puedo imaginar que habrá ocasiones en las que no tenga más remedio que usarla. Por eso estaba inspeccionando las cicatrices de la batalla de anoche. Ya veo. Así que estás recopilando información. Sí. El homúnculo pareció convencido por la concisa explicación de Ruler. La razón por la que pudo comprender tan fácilmente se debió probablemente en gran parte a la habilidad de Ruler, pero aún más a la inocencia del homúnculo.
Era un bebé, con un alma inocente que no conocía dudas. Te lo preguntaré de nuevo, pero eres un homúnculo preparado por el bando negro, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero no es que yo sea miembro de ese grupo. Aproveché una oportunidad para escapar durante la batalla de anoche. ¿Eh? ¿Escapar? El homúnculo asintió. Pero eso es cierto. No lo habría podido hacer solo. Pero Ryder, Archer y Saber me ayudaron. Gracias a ellos, estoy aquí ahora. Ruler quedó conmocionada por esas palabras, pero al mismo tiempo, sintió una alegría repentina brotar desde lo más profundo de su corazón. Durante la brutal guerra del Santo Grial, los Servants cooperaron para permitir que un homúnculo escapara. Cada uno de ellos fue invocado a este mundo con un deseo, pero en lugar de priorizar únicamente ese deseo, mantienen su orgullo y dignidad como héroes. Eso me hace inmensamente feliz. Ya veo. Tu siervo te salvó. Ah, si ese es el caso, entonces la daga que había desenvainado antes probablemente fue un regalo de despedida de aquellos sirvientes. La daga estaba encantada con magia curativa y que alteraba la percepción, magia esencial para que su frágil estado le permitiera sobrevivir. Entonces tendrás que sobrevivir a toda costa. Claro. No sé qué pensar de eso, pero preferiría no volver allí y morir. Además, me sentiría mal por ello si muriera de una forma aburrida. Futuro consejo. Si tienes la suficiente determinación, todo saldrá bien. Por supuesto, existe una gran ansiedad. El cuerpo del homúnculo es frágil y tiene una vida corta. Sería fácil integrarse entre la gente común usando magia, así que no habría de qué preocuparse, pero no hay garantía de supervivencia. Mientras pensaba en esto, de repente se me ocurrió una idea. Sí. Me estoy quedando en una iglesia, ¿qué tal si te quedas allí un tiempo? El homúnculo pareció confundido por la repentina sugerencia. Era comprensible. Sería extraño no desconfiar de alguien a quien acabas de conocer y que te dice esas cosas. Aún así, ahora que se había topado con ese homúnculo que otros Servants habían salvado juntos, sentía que no podía simplemente ignorar su existencia y dejarlo en paz. A la iglesia. Sí. La iglesia es un lugar que tiende una mano amiga a las ovejas descarriadas. Estoy seguro de que podrán ayudarte. El homúnculo se sintió perturbado por un momento por las palabras de Ruler. Sin embargo, no había forma de cambiar el hecho de que no tenían a dónde ir, por lo que, en ese sentido, la oferta de Ruler fue bienvenida. Lo entiendo. Entonces aceptaré tu oferta. Sí, entonces te enseñaré el lugar. Dicho esto, Ruler comenzó a caminar delante del homúnculo. Ah, por cierto, ¿cómo debería llamarte? Así es. Todavía no tengo nombre. Si no te importa, ¿podrías darme uno? ¿Está bien? Entiendo. Entonces, aunque pueda parecer presuntuoso, actuaré como tú. Así es. ¿Qué te parece si abreviamos homúnculo a Omkun? Padrino madrina. No estoy seguro, pero de alguna manera no creo que sea así. ¿Eh? Ruler pareció conmocionado y siguió caminando con paso lento y abatido. Parte C. La chica de cabello blanco estaba rodeada de un paisaje del mismo color que su cabello. Iria. Murmuró Miyu mientras observaba a sus compañeras partir hacia su batalla final. Iria se giró con su habitual sonrisa despreocupada. Miyu, Zafiro. Si me convierto en quien traiga todo el mal a este mundo, no duden en disparar aquí. Oh, eso no está bien, Iria. Deja de bromear, dijo Iria con voz relajada, señalando su bastón, su compañera. Las heridas que Ruby sufrió en su batalla contra el espíritu heroico ennegrecido de tipo Rey Caballero, Goal Torria, aún no habían sanado. Miyu, amargada al pensar en no poder luchar a su lado, asintió, esperando que al menos sus compañeras pudieran luchar sin preocupaciones. Entiendo. No dejaré que mates a nadie. Entendido, Lady Iria. Iria sonrió aliviada ante la respuesta de Miyu y Zafiro. Oh, no, qué raro, hasta Zafiro lo dice. Carta de clase Vengador. Ignorando las protestas de Ruby, Iria usa un movimiento prohibido. Carta con las mismas habilidades que el enemigo final. No hay posibilidad de vencer a un enemigo con un poder letal absoluto contra los humanos a menos que se contrarreste ese poder con una cantidad igual de poder. Incluso si se usa el poder de los espíritus heroicos como medio, siguen siendo humanos.
Iya, transformada al oír el llamado de Miyu, no responde. Iya, con todo el cuerpo adornado con bordados carmesí y negros, les da la espalda a Miyu y a los demás y levanta el pulgar. Luego desaparece en la ventisca. Iya. El grito de Miyu resuena en las montañas invernales y se desvanece. Por fin te has convertido en quien trae todo el mal a este mundo. Ante ella la espera la heroína final, Ene Sakura Seba. Las dos chicas, que han sellado los poderes letales de la otra, se ensarzan en un combate cuerpo a cuerpo en la montaña nevada. Próximo episodio. Kaleido Rideri ya episodio 48 y ya invocación onírica instalar.